Nos metemos en la competición, nos vamos a marchar a Gran Canaria. Estuvieron ahí Héctor Luis, estuvo ahí el compañero Aritarime y Miguel. 3 cámaras estuvieron cubriendo la rampa de la subida a Juncalillo. Así que Cristina tiene todos los datos, toda la información. Bajo el agua nos marchamos a la 30ª edición de la rampa de Juncalillo. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. Pues con esa música que nos sorprende también la editora del programa, como no, porque nosotros no lo habíamos escuchado todavía, pero sí lo habíamos visto. Estas primeras imágenes, vamos a ir cogiendo la carrerilla habitual de cada programa, como hacíamos hace ya unos meses cuando terminamos la temporada, con comentarles todo lo que ha pasado, todo lo que sucedió, mejor dicho, en la 30ª edición de la subida de Juncalillo en Gran Canaria, donde pasaron frío, había mucha niebla, ya lo han visto. Pero bueno, la competición se celebró con 49 inscritos iniciales, 45 los que tomaron la partida, 25 fueron en el apartado de velocidad, 15 en regularidad y 5 también en Fórmula Rally. Solo hubo 2 abandonos, eso es buena cifra. Yo dije el martes pasado que ojalá los 49 o todos los que tomaron la partida, todos llegaran al final. Lo intentaron porque solo hubo 2 abandonos, así que eso me alegra mucho. Le mando un abrazo a los 2. Y como digo, terminaron 43, pero clasificaron 38, en realidad 37. 23 en el apartado de velocidad y 14 en el apartado de regularidad. Ya saben que los de la Fórmula Rally pues no puntúan. Y una novedad este año con ese desafío FALP que ha puesto en marcha la Federación de Automovilismo de Las Palmas, pues para fomentar también esa participación de los equipos, sobre todo aquellos que estén corriendo con, lo voy a leer tal cual lo dice por aquí, está promovido para eso, para que fomentar la participación en las pruebas de montaña de coches que tengan especificaciones de rally. Van a hacer un par de pruebas durante todo el año y pues aquí se lo iremos contando para un poco eso, fomentar, reconocer el esfuerzo de cada uno de ellos y fomentar sobre todo la participación en pruebas de montaña, y tienen de hecho una clasificación aparte, no puntúan, digamos que no aparecen en la clasificación general. Bueno, pues disfrutando ya de las imágenes de la competición de la provincia de Las Palmas en cuanto a montaña se refiere. Y antes de nada, todo fue el sábado, el 28 de febrero, como les comentaba, las verificaciones técnicas muy tempranito, entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana, en la cancha deportiva de Juncalillo, que ya vieron. Se cerró la carretera a las 9:30 porque a las 10:30 se ponía en marcha la manga de entrenamiento que ganó Miguel Cabral. Luego a continuación la primera oficial que ganaría Luis Monzón, y Miguel Cabral ganaría la segunda y última prueba, la segunda oficial. Una prueba en Juncalillo que tiene un recorrido de 4 kilómetros, 100 metros de distancia, y ahí estuvieron, entre otros, pues ya vimos en la regularidad a Antonio Santana y Hugo García con el Daihatsu 120, que fueron terceros clasificados de la regularidad 60, con ese 217 en las puertas, y Fanny Brito, Cristina Estefanía Brito, que nos mandaba antes un WhatsApp, junto a Eduardo Melián con el Toyota Celica, fueron los vencedores de esta categoría. Y Gregorio Fontanilla y José María Emperador con el Suzuki Swift terminarían finalmente en la segunda posición de la regularidad. Y quiero aprovechar para leer lo que decía Fanny Brito desde Anaga, en Tenerife. Dice: buenas noches, pendiente de ver la subida de Juncalillo, que ya la está viendo, que por ahí estuvieron cogiendo bastante agua, como ven. Dejamos la regularidad 60 y subimos a la intermedia, con el Seat Panda de Kevin Armas y Aitor Elvira, con el 214 en las puertas, fueron cuartos de la regularidad intermedia. Un Toyota Starlet de José Luis Suárez y José Carlos Caballero, con el 213, terminaron segundos clasificados. Santiago Pereira y Darío Pereira, habituales también en las carreras con el Seat 124, se ponen... Un poquito ahí le vemos el 124 y bueno, complicado para los compañeros cámara grabar ahí. En ese momento no llovía, pero luego cayó un tremendo chaparrón y además la niebla en la parte alta. Sí, lo comentábamos aquí la semana pasada, o te mueres de calor, por así decirlo, sí, o te congelas de frío,
o te humedeces, vamos a decirlo, te empapas ahí de agua hasta en el DNI. Con el CIA 124 estuvieron Santiago y Darío, como les comentaba, y fueron terceros clasificados de esta categoría de regularidad intermedia, que la ganaron Pedro Ignacio Díaz y Roberto Mendoza con ese precioso Mini Cooper, el 211 en las puertas, y fueron los vencedores de una prueba que puntuó para el Campeonato de Montaña de Las Palmas, es decir, para el provincial, y también para el Campeonato de Montaña de Regularidad Sport de la misma provincia, además para el Trofeo FAT de promoción y para ese desafío FAT que se ha puesto en marcha en esta temporada. Organizado todo, por supuesto, por la escudería Drago. Cambiamos de categoría sí, porque la modalidad es la misma, es la regularidad, pero ya la regularidad Sport, con el 209 Adrián Maroto y José Miguel Maroto con el Citroën AX, fueron cuartos clasificados. Con el 208, este fue el equipo que no puntuó, Martín González y Yuleisi González con un Ford Fiesta XR2, pero sí estuvieron ahí en todas las mangas. Olegario Reyes y Alejandro Cabrera con el BMW E21 323 fueron séptimos clasificados. En segunda posición terminarían Tim Domínguez y Adai Espósito con el bonito BMW E21. Con el 205 en las puertas, José Antolín Bolaños y José Javier Monzón con el Toyota Starlet se irían hasta la quinta plaza. Por detrás, en la sexta posición, terminarían José Manuel Hernández y Daniel Hernández con el Ford Escort MK1. Guapísimo que lo tiene, y ahí vemos esa parte intermedia de la subida a Juncalillo del pasado fin de semana. Mira el palo de agua que cae en esos momentos. Muchísimo. Tremendo, ¿sí? Se Además, mojaron los compañeros. Comentarles que los ganadores de la regularidad Sport fueron Alberto Lorenzo y Adai Benítez, que Alberto nos mandaba antes un mensaje hace un momentito, que le mandaba también saludos a Tim. Con el Volkswagen Golf MK2 fueron los vencedores con el 203 en las puertas de su bonito coche. Javier Marrero y María Isabel García Montes de Oca con el Volkswagen Golf GTI, los últimos en tomar la partida en la regularidad Sport, fueron terceros clasificados. Poco a poco iba subiendo la niebla también. Esto fue el pasado sábado en la isla de Gran Canaria. Se ponía en marcha la 30ª edición de la rampa de Juncalillo, prueba puntual para el Campeonato Provincial de Montaña de Las Palmas. Y eso, como les decía, en cuanto a la regularidad, los siguientes en tomar la partida, los de Fórmula Rally, el 305, que ellos no puntúan, Daniel Enríquez y Ricardo Suárez con un Honda Civic VTI, José Miguel Santana y Francisco Javier Florido con otro Honda Civic, el número 303 lo llevaron Rodolfo Jesús Fuentes y Jorge Fuentes con un Renault Clio Sport, el Toyota Starlet, que también veremos, de Jorge Romero y Juan Carlos Díaz, ellos llevaron el 302 en las puertas y también estuvieron subiendo Juncalillo, aprovechando que podían participar en el apartado de Fórmula Rally, pues para probar el coche y terminar de ponerlo a punto. Y el último de los participantes con un Nissan Micra N3, Eduardo Ramírez y Brian Sánchez, que llevarían el 301 en las puertas de su bonito vehículo. La montaña, que antes era prácticamente todos juntos, ahora hay diferentes categorías. Y bueno, pues eso es bueno porque da la oportunidad a diferentes vehículos de poder la oportunidad que todos puedan participar, cada uno dentro de su propia categoría, como decimos. Complicado la tracción trasera, llevar un coche así. Muy complicado como estuvo el día en Juncalillo. Y vamos a ese apartado de desafío FALP, aunque el BMW que hemos visto, el BMW E36 de Pedro Antonio Perdomo, finalmente participó en el apartado general de la velocidad y ahí fue 14º clasificado. Ahora sí, en el desafío FALP, ese Porsche 992 GT3 de Heinz Walter Schiff pudo participar en Juncalillo, fue segundo clasificado. Si miramos la clasificación general, que no es aparte, por así decirlo, hubiera terminado en la sexta posición, pero aquí segundo clasificado. Y Raúl Quesada con su Citroën C3 N5, en cuanto al desafío FALP, pues fue el primer clasificado y estuvo ahí en la clasificación general también tercero de la general, aunque sabemos, como les digo, que esto es una clasificación aparte, no los mezclan con los demás, y fue, como digo, el vencedor del desafío FALP. Y ahora sí vamos con el resto de participantes en la velocidad. Joelby Guzmán con el Sea Ibiza fue segundo en promoción y 15º en la general. Bajó 10 puestos del que tenía en las puertas, salía con el 25, se clasificó en el puesto 15. Ahora sí estamos ya en la competición, la velocidad al máximo. Sí, Adrián Medina Santana con el Honda Civic, el número 24, fue 17º clasificado. Mañana estaremos en Lanzarote en la presentación del rally Orbecame, el Lanzarote, y bueno, pues estaremos ahí en esa presentación a las 12 del mediodía. Y Gregorio Carlos Suárez, que nos ve desde la aldea San Nicolás, dice: felicidades a toda esa afición que estuvo en la subida a Juncalillo, que aunque nos empapamos, todos estuvimos a pie del cañón, somos los mejores. Él se incluye a ese, que felicidades para todos. Iván Pérez Galván con el Toyota Starlet del número 23 fue sexto clasificado en la subida de Juncalillo. Juan Betancor Galindo con el Opel Corsa, además de ser el vencedor del Grupo H y del apartado de promoción, en la general se metió quinto. Enhorabuena.
Adai Moreno Espino con el Citroën Saxo VTS número 21 fue 11º. El BMW 325 E30 de Rubén Rodríguez número 20 fue 21º clasificado y además quinto del Grupo H. Siempre que podamos vamos a poner a todos los vehículos y seguir nombrándoles a todos, siempre que podamos. La culpa nuestra de que a veces hay 4 competiciones en toda Canarias nos lo complica, pero lo intentaremos. El Opel Kadett de Eric Alexander Díaz número 19 fue 18º clasificado. Olegario Ramírez con su BMW 325 E30 se clasificó en la posición número 20 y además cuarto del Grupo H. José María Rodríguez con el SEAT 124 Abarth fue tercero del Grupo H y en la general 19º. Y a José Castellano con otro SEAT 124, número 16, llevó en las puertas, fue 13º de la general y segundo del Grupo H, que inicialmente estaban inscritos como el Grupo Pre-92 y Pre-81 y finalmente es Grupo H todo. Estamos aquí gracias a Naviera Armas, que nos mueve por todo el archipiélago canario junto con SICAR. Naviera Armas, las cámaras nos movemos por todo el archipiélago canario con Naviera Armas, ¿cómo no? Recambio Valladares, ¿por qué es el número 1 Recambio Valladares? Porque tiene el repuesto, es el mayor stock en recambio de todo el archipiélago canario. Recambio Valladares. Onofre Martín con su Toyota Celica fue 10º, se metió entre los 10 primeros, enhorabuena. Samuel Moreno Hidalgo con el Toyota Corolla número 14 y fue 8º clasificado. Reinaldo Fernández con su Renault Megane Cup no tuvo suerte, fue uno de las 2 bajas que tuvo esta subida de Juncalillo, que fueron las 2 bajas en el apartado de velocidad. Si tiene algún problema con la batería del coche, recuerde ese nombre, Canarivap, son muchos años, Canarivap, lo encuentra en todas las Islas Canarias, Canarivap, siempre pendiente y además con baterías de competición, la única empresa que vende baterías de competición, Canarivap. Orlando Nuez Castellano con el Toyota Yaris T-Sport, el número 11 fue 9º. Enhorabuena también por esa buena posición en la lista de inscritos, no, en la clasificación general también, así que felicidades para todos, que está arrancando ya la temporada 2026, parecía que no iba a llegar y aquí está. El Honda Civic Type R de Juan Antonio Suárez con el número 10 en las puertas fue 12º. El Peugeot 206 de Felipe Gabriel González clasificó en la 7ª posición. En la isla de Lanzarote estaremos el fin de semana con Juan Toledo, Grupo Juan Toledo, que además concesionario de la marca Renault y Nissan. Y bueno, pues ahí estaremos con Juan Toledo, que además sale un Rally 3 con los colores de Juan Toledo y Lanzagrava. El fin de semana será importante seguirlo en el Rally de Lanzarote, como digo, Juan Toledo junto a Lanzagrava, un Rally 3, esos coches que son 4x4, muy, muy potentes. Disfrutando de la conducción y del coche de 2 Mitsubishi Evo. Uno es el 7 de Albi Martel, que fue 4º clasificado, y luego el Mitsubishi Evo 3 de Víctor Manuel Mendoza, que fue 3º. Se metió ahí en el tercer cajón de podio, así que felicidades para ambos. Con el 5, Edey Cruz Díaz y su Renault Clio terminarían en la 16ª posición. Qué alegría y qué suerte vivir en Canarias y tener pilotos como Luis Monzón. Puso en marcha el Toyota nuevo de paquete, le decía ya a Quitito en la radio, sí, tiene todo lo último de los Rally 2 dentro de Toyota. Y bueno, de la suerte que tenemos en Canarias tener pilotos como Luis Monzón. Gracias, Luis. Gustavo Bolaño no fue su mejor inicio de temporada con el Mitsubishi Lancer Evo 7 porque se retiraría. Y Luis Monzón estuvo ahí en esa subida de Juncalillo con el Toyota Yaris, Yaris GR Rally 2, probando suerte, probando el coche, acostumbrándose a él, y le encantó. Fue 2º clasificado porque finalmente se impuso la potencia del Mitsubishi Evo 5 de Miguel Cabral, que fue el vencedor de esta 30ª edición de la subida de Juncalillo. Que además Luis Monzón ganó una manga, ¿no? También, ¿no? La primera oficial. La primera oficial. Luis, gracias por lo que nos regalas al automovilismo canario. Eres un piloto de los que no le gusta quedar segundo ni a las canicas. Tener lo último y para luchar por ganar siempre. Así que felicidades, Luis, que te veremos en el Rally de Santa Brígida. Como tiene que ser, como decía alguno, ir por ir para nada, ¿no? Ir para nada es bobería, hay que ir a dar lo mejor posible. Vamos con clasificaciones. Efectivamente, vamos a repasar esas clasificaciones que, ojo, hay quien va a participar y a pasárselo en grande y a pasárselo bien, a pasar el rato como un hobby, luego hay quien va a competir porque quiere quedar en los mejores puestos y todo es aceptable. Vamos a repasar los podios de esta clasificación general de la 30ª edición de la subida de Juncalillo. En el apartado de regularidad, la regularidad 60, el tercer cajón de podio fue para Antonio Santana y Hugo García. Gregorio Fontanilla y José María Emperador serían segundo, y los vencedores, o la vencedora, mejor dicho, Fanny Brito o Cristina Estefanía Brito, una tocaya, junto a Eduardo Melián en su bonito Toyota Celica, los vencedores de la regularidad 60. Con la intermedia, el tercer puesto fue para Santiago Pereira y Darío Pereira, José Luis Ares y José Carlos Caballero
segundos clasificados, y los vencedores en la regularidad intermedia, Pedro Ignacio Díaz y Roberto Mendoza con su bonito Mini Cooper. En cuanto a la regularidad Sport, donde ya se va un poquito más rápido, Javier Marrero y María Isabel García Montes de Oca terminaron en tercera posición. Tim Domínguez y Adai Espósito con su BMW segundos clasificados, y los vencedores en la regularidad Sport, Alberto Lorenzo y Adai Benítez con su Volkswagen Golf MK2. En cuanto al grupo H, dentro de la Copa del Campeonato Provincial de Montaña de Las Palmas, en esta carrera, en esta subida de Juncalillo, pues lo ganaría Juan Betancor Galindo con su Opel Corsa, José Castellano fue segundo clasificado y José María Rodríguez tercero en el grupo H. El apartado de promoción, Juan Betancor también ganaría aquí el apartado de promoción y Joel B. Guzmán le seguiría en el segundo cajón de podio. En cuanto al desafío FARB, que se ha creado este año para participar, donde pueden participar esos vehículos de rally en pruebas de montaña con una serie de requisitos. Obviamente, no lo dijimos, no llevan copiloto, es todo igual que en la velocidad, en la competición habitual en montaña. ¿Cómo quedó esta clasificación? Pues Heinz Walter Schiff con su Porsche fue segundo clasificado, y Raúl Quesada el vencedor de este desafío FARB, que si lo equiparamos a la clasificación general, hubieran quedado sexto y tercero, respectivamente. Sexto Heinz y tercero Raúl, pero fueron así los vencedores del desafío FARB. Y en cuanto a la clasificación final general de esta 30 edición de la subida de Juncalillo, en el apartado de velocidad, Víctor Mendoza fue tercero, Luis Monzón terminaría segundo clasificado con su Toyota Yaris, y Miguel Cabral, con la potencia de ese Mitsubishi Evo 5, subió a lo más alto del podio. Felicidades a todos. Felicidades a la escudería Drago, felicidades a Pepe Monzón y a todo el equipo por llevar a cabo la 30 edición de la rampa de Juncalillo, que fue un éxito. Ahora nos quedamos con lo que decían los protagonistas y la entrega de trofeos aquí en Cronómetro Cero. Bueno, para todos los públicos, realmente un agradecimiento inmenso al público asistente, que desde ayer han colapsado toda la subida, a los pilotos, porque han hecho un esfuerzo increíble también para mantener los vehículos en carretera con esta climatología. Pero bueno, Juncalillo es así, nos da una de cal y una de arena, pero a ver si para las próximas ediciones podemos tener un poquito más de sol. Gracias a todos, es lo único que puedo decir, y bueno, los esperamos el próximo año. Pues la verdad que ha sido un regalo que de 10, estoy contentísimo, la experiencia increíble, la verdad que muy agradecido con todos, la familia, amigos y sobre todo también con patrocinadores, y la verdad que irrepetible. Muy pasada por agua, lo hemos pasado súper bien. Hemos ido mejorando el coche manga tras manga, y la verdad que con un tercer puesto más que satisfechos. Ahora el siguiente escalón es David, que va a correr el Rally Santa Brígida con este mismo coche. Y nada, pues a ver si vamos avanzando en el campeonato y poco a poco vamos consiguiendo cositas como la de hoy. Saludos. Pues la verdad es que todo ha salido mejor de lo previsto. Ha estado lloviendo todo el día con neblina y tal. En el entrenamiento me he encontrado dos coches que tuvimos que pasar y tal, y bien. Lo único es que un poco temeroso porque vengo del accidente del Rally Maspalomas, y el coche que es nuevo y no lo conozco en las condiciones estas. Pero después la primera oficial, pues subimos muy fuerte, bien, contentos. Llegamos a la meta, hicimos el scratch, pero no fue suficiente para la segunda oficial porque Cabral subió más rápido y nos ganó. Nosotros todavía bajamos más 4 segundos, pero ya digo, no fue suficiente para ganar a Cabral, y ya habrá más ocasiones si Dios quiere. Este año complicado con el tiempo, porque la verdad que no ha parado de llover, frío. Y bueno, en lo deportivo, en la primera manga de entrenamiento salíamos a testar un poco el coche. La verdad que estaba bastante rígido de suspensiones, ya lo habíamos aflojado, pero no era lo suficiente, porque la verdad que es un coche que más bien está preparado para seco. Y bueno, lo aflojamos, prácticamente dejamos los amortiguadores casi totalmente sueltos, y se comportaba mejor en la primera oficial. Ya nos dábamos cuenta que el coche iba bien, y bueno, nos echamos a correr un poco en la segunda, si vemos que teníamos margen, y parece que hemos hecho un buen tiempo y hemos logrado la victoria.